Bien, vamos a seguir ahora con las experiencias históricas de los movimientos precursores y de los nacionalismos populares y un poco algún debate sobre las características de los mismos. Bueno, los movimientos precursores en los tres principales países de América Latina en esos tiempos fueron la Revolución Mexicana, que comandaron en algún momento de ellas Pancho Villa y Emiliano Zapata, dirigentes campesinos del norte y sur de México, que llevaron adelante un proceso de revolución, tomaron la capital de México e impusieron una serie de cambios importantes dentro de México que luego de los años 20 se diluyeron en parte. En nuestro país, ustedes sí lo deben conocer, fue el acceso de Hipólito Yrigoyen al gobierno en 1916. Se lo considera también un precursor de los movimientos nacionales y populares. Y en el caso de Brasil, una experiencia fallida, no llegan a tomar el poder en ningún momento, son la revolución de los tenientes, jóvenes tenientes del ejército brasileño, dirigido por Luis Carlos Prestes, un teniente de ese gobierno que planteó similares pedidos de reformas políticas y económicas que los que se ensayaron en México y bajo el gobierno de Irigoyen. Entre las consignas comunes, ustedes leanla en el texto que tienen para leer, verán que hubo preocupación y que se llevaron adelante políticas de expropiación de tierras y repartos de la tierra, en el caso de México, en favor de los campesinos y de poblaciones indígenas. En el caso de la Argentina, Irigoyen estableció un sistema de cambios en los sistemas de arrendamientos de la tierra en favor de los arrendatarios, y hubo créditos para la compra de tierras, y de la misma manera Prestes tenía más o menos ese tipo de consignas en este movimiento de los tenentistas. Y en los distintos movimientos se planteó una política nacionalista, que en el caso del gobierno de Irigoyen, ustedes conocen la creación de YPF, que fue la principal empresa de nuestro país, y los intentos de nacionalización del subsuelo, son parte de los ejemplos mayores del nacionalismo de ese gobierno. El intento de crear una marina mercante nacional, de crear un banco de crédito agrícola, son medidas de afirmación del Estado Nacional, cosa que en el caso de México sí se llega a plantear mediante la Constitución de 1917, todavía vivo el movimiento agrarista que se dio con Pancho Villa y Emiliano Zapata, que estableció en la Constitución la necesidad de reforma agraria de la tierra, reparto de tierras, derechos de los campesinos, el voto a los sectores pobres, digamos. En conjunto, todas esas políticas tuvieron que ver con una democratización que sí se efectivizó en el caso de México y de la Argentina, y en el caso de Brasil fracasó, pero tienen más o menos los mismos planteos y una serie de ejemplos que muestran el primer intento de afirmar el nacionalismo dentro de los países y llevar adelante una política de democratización social y avanzar en derechos hacia los sectores más pobres. Así llegamos luego a la década del 30, que es un momento clave para América Latina, porque en este caso vamos a hablar del texto de Bulmer Thomas, que ustedes tienen que leer, que tiene una mirada alternativa al otro texto que lean ustedes para América, para estos años en América Latina. Bulmer Thomas, ¿qué es lo que dice? Básicamente, que en la década del 30 los países grandes de América Latina tomaron, México, Brasil y Argentina, tomaron la decisión de tomar una política de sustitución de importaciones, de cerrar sus economías en parte a la inversión extranjera y tratar de lograr un desarrollo autosostenido de su industria, cuestión que los llevó a tener una situación de aislamiento. Por eso se llamó
industrialización por sustitución de importaciones. La política en ese aspecto fue de alguna manera apoyada en los años 40, posteriormente, por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que planteó, digamos, los efectos benéficos de esta industrialización por sustitución de importaciones, que contemporáneamente enfrentaba la posición del Fondo Monetario Internacional, que justamente planteaba la mayor liberalización económica, la destrucción de las políticas de protección industrial. Digamos, América Latina, según el planteo de Bullmer y con datos estadísticos que presenta, vivió entre los años 30, 40, 50 esa disputa entre dos modelos de desarrollo, uno de mayor apertura, que sería el Fondo Monetario Internacional, y otro, el de sustitución de importaciones. Según Bullmer, el problema que tuvo la industrialización fue la falta de inversión y la falta de competitividad de esa industria creciente y la fuerte presión de los organismos internacionales para modificar esa política de aislamiento económico. Cuestión que él llevó a, digamos, dificultades que tuvieron que ver con el aumento de la inflación, la falta de competitividad de esa industria y los problemas en la balanza de pagos, en tanto la industria no fue competitiva y no logró conseguir las divisas necesarias para su autodesarrollo, ¿no? Y desde el punto de vista de Bullmer, la visión sobre estos años que ahora vamos a conversar, que incluyen el periodo de los movimientos nacionales y populares, fue negativa, digamos, que fue un modelo, el de sustitución de importaciones y de activación de la demanda interna, no positivos en su aspecto. Bueno, en el otro texto, el de los movimientos nacionales y populares, ustedes tienen un poco el detalle sintético, porque por razones de espacio no hay, de la evolución de los movimientos nacionales y populares en la década de 40 y 50, 30, 40 y 50 en México, Brasil y Argentina. En México, el que encarnó el nacionalismo popular clásico fue el general Lázaro Cárdenas, que llevó adelante, digamos, muchos de los principios de la Revolución Mexicana de 1910. Efectivamente, con él se impone, digamos, una vuelta a una fuerte distribución de tierras en ejidos y a una política muy nacionalista que incluyó ferrocarriles, seguros, y que su punto central del nacionalismo fue la estatización del petróleo y la creación de una empresa estatal, Pemex, expropiando a las compañías norteamericanas que controlaban el petróleo mexicano hasta ese momento. Y con avances sociales en cuanto a la creación de, de organizaciones sindicales, aumento de escolarización, derechos a los indígenas, créditos para el desarrollo agrario. Y el dato es que durante esos años 34 y 40 de Cárdenas y los posteriores, donde lentamente se fue desarmando la política que fue armando el cardenismo, mediante el PRI, Partido Revolucionario Institucional, México tuvo, con esa economía mixta y fuerte participación del Estado de control de resortes importantes de la economía, un desarrollo económico importante. Pueden ver los cuadros, está dentro de la etapa dorada de la economía mundial. Bueno, en Brasil, la figura que encarna el movimiento nacional popular fue Getúlio Vargas, que fue 3 veces presidente del Brasil, llegó en 1930 por medio de una sonada militar que lo impone como presidente, y llevó adelante un cambio muy importante de orden político, ampliando el derecho político al conjunto de la población brasileña, a los hombres pobres, y fortaleció el Estado federal en contra de las particularidades regionales, donde cada oligarquía regional tenía el control económico y político.
Entre sus medidas más importantes fue la creación de los ministerios de Salud, de Educación, la creación de vivienda popular, crear las convenciones colectivas de trabajo y mejorar las condiciones de vida obrera, crear las cajas de jubilaciones en la década del 30, fue un precursor. Y en su segundo gobierno, ya después de haber sido desplazado en 1945, del 50 al 54, lleva adelante mucho de su política más fuertemente nacionalista, como fue la nacionalización del petróleo, creando Petrobras, una empresa principal en Brasil, y desarrollando también Electrobras, la gran empresa que creó y que produjo las grandes usinas hidroeléctricas de Brasil, que fueron un poco la base para el desarrollo de la industria brasileña, que fue sostenido desde los 50, 60 y el 70. La idea es que ustedes miren que el crecimiento del Producto Bruto Interno brasileño a lo largo de las distintas presidencias de Getúlio y en la etapa posterior, que se basó en la estructura económica dejada por el getulismo o por Getúlio Vargas, por el varguismo, fue la que permitió que Brasil creciera a tasas importantes a lo largo de esos años 30, 40, 50 y hasta los 60. Bueno, en el caso de nuestro país, ustedes lo conocen más porque es el periodo de gobierno del peronismo, que efectivamente repite en términos generales las políticas que ensayaron Lázaro Cárdenas y Getúlio. En ese sentido, una de las cuestiones que ustedes tienen que tomar en cuenta es la similitud, la semejanza entre las políticas de los tres movimientos nacionales y populares. Avances sobre la nacionalización del comercio exterior, nacionalización del sistema bancario, estatización de los ferrocarriles y la compra de los ingleses, y el avance en una política social muy importante. En el caso del peronismo, la evolución del Producto Bruto Interno, con esa economía con fuerte participación del Estado, fue relativamente importante, tiene un periodo de crisis entre el 49 y 52, pero si uno toma los últimos años de gobierno de Perón, en el 54-55, verá que el crecimiento económico fue, digamos, positivo, no tiene, o sea, no termina su gobierno en medio de una crisis económica terminal. Tanto en el caso de Getúlio como en el caso de Perón, van a terminar sus gobiernos suicidándose Getúlio Vargas y por un golpe militar Perón, presionados muy fuertemente por los sectores liberales que presionaban justamente para que terminaran estos regímenes de carácter popular y nacionalista. Bueno, en el próximo video veremos lo que son los neopopulismos y los debates de política económica que hay en las últimas décadas.